Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, día 151. Tienes la energía de Dios. El mundo se está quedando sin energía, se acaba el petróleo, el carbón, el gas y todo lo demás. ¿Cómo podemos garantizar suministros de energía suficientes para mantener la vida? ¿Dónde encontraremos esta energía? Estamos buscando ansiosamente el poder de lo alto, tratando de aprovechar el poder casi ilimitado del sol. Todos nos enfrentamos al mismo problema que el del medio ambiente físico, pero a nivel espiritual. Tenemos ante nosotros una elección. Buscamos la energía que necesitamos en nosotros mismos y en los recursos de nuestra inteligencia y de nuestro espíritu emprendedor, o la buscamos de lo alto, desde el Cristo resucitado, el sol de la justicia. En los pasajes de hoy vemos algo acerca de la magnitud de la energía, poder y fuerza de Dios, mientras que en un nivel físico luchamos para aprovechar incluso una fracción de poder del sol. Dios te ha dado acceso completo a su energía ilimitada a través de la resurrección de Jesús y el don del Espíritu Santo. Vamos a leer juntos el Salmo 68, desde el versículo 28. Tu Dios ha ordenado tu fuerza. Confirma, oh Dios, lo que has hecho por nosotros. Por razón de tu templo en Jerusalén, los reyes te ofrecerán dones. Reprime la reunión de gentes armadas, la multitud de toros en los becerros de los pueblos, hasta que todos se sometan con sus piezas de plata. Esparce a los pueblos que se complacen en la guerra. Vendrán príncipes de Egipto, Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Dios. Reinos de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor. Al que cabalga sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad, he aquí dará su voz poderosa. Atribuid el poder a Dios, sobre Israel es su magnificencia, y su poder está en los cielos. Temible eres, oh Dios, desde tus santuarios, el Dios de Israel, que da fuerza y vigor a su pueblo. Bendito sea y alabado sea nuestro Dios. Se lo leí en la Reina Valera 1960. ¿De dónde viene? La energía y el poder y la fuerza vienen de Dios. Este salmo termina con una nota de confianza cuando David proclama que el Dios de Israel da poder y fortaleza a su pueblo. Alabado sea Dios. Sorprendentemente, Dios promete darle su poder y su fuerza. David ora: despliega tu poder, oh Dios, haz gala, oh Dios, de tu poder, que has manifestado a favor nuestro. En contraste, David es desdeñoso frente a cualquier intento de buscar poder en otra parte. Habla del poder mundano de un régimen malvado. Haz que humillada te lleve barras de plata, dispersa las naciones belicosas. Sin embargo, el que sabe que en última instancia tal poder se someterá a Dios. David sabe que por su propia experiencia que el poder de Dios es más que suficiente para todas sus necesidades. Vamos a orar juntos. Gracias, Señor, porque le das poder y fuerza a tu pueblo. Lléname hoy de tu energía, tu poder y tu fuerza. Vamos a leer juntos Juan 19, versículo 28. Después de eso, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Versículo 29. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon el vinagre de una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Versículo 31. El costado de Jesús es traspasado. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y les quebraron las piernas, al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante le salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que le traspasaron. Jesús es sepultado. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos,
rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre para sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno allí. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. San Juan 20. La resurrección. El primer día de la semana, María Magdalena fue en la mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitara de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Leímos hasta el versículo 10 en el capítulo 20. ¿A qué se parece? Dios te da la misma energía, fuerza y poder que usó para levantar a Jesús de entre los muertos. Recuerdo una ocasión en la que estaba hablando en un encuentro para líderes de la iglesia. Había estado hablando durante varias horas cada día y me sentía completamente exhausto y agotado. Durante una pausa sucedió que abrí la traducción de la Biblia en The Message en Efesios 1:19-20. El derroche de prodigalidad absoluta de su obra en nosotros, quienes confiamos en él. Energía sin límites, fuerza ilimitada. Toda esta energía emana de Cristo. Dios lo resucitó de la muerte. Me sentí reenergizado desde lo alto. En este pasaje Juan enfatiza que Jesús verdaderamente murió cuando él había terminado el trabajo que se le había encomendado. Cumplió así la escritura, clamó: todo se ha cumplido, y luego inclinó su cabeza y se entregó. En griego, paradoken, el espíritu. Su último acto es dar el don del Espíritu. Él exhala su Espíritu, como más tarde Él soplará sobre sus discípulos, dándoles también su Espíritu. La muerte por crucifixión podría acelerarse rompiéndose la pierna al reo. En el caso de Jesús esto no fue necesario, pues él ya estaba muerto, sino que uno de sus soldados le abrió el costado con una lanza y al instante le brotó sangre y agua. Al morir, el coágulo y el suero de la sangre se separan, pareciendo sangre y agua. Juan da una buena prueba médica que aclara que Jesús estaba verdaderamente muerto. Puede ser que ya en aquella época hubiese gente que argumentara que Jesús no murió realmente, sino que solo pareció estar muerto. Esta visión llegó a ser conocida como el docetismo. Mahoma fue influido por las opiniones docéticas. El Corá dice, siendo así, que no le mataron ni le crucificaron, sino que les pareció así. Juan enfatiza que Jesús murió realmente y aporta pruebas filosóficas. También muestra que la muerte de Jesús fue de conformidad con la voluntad de Dios revelada en su palabra. Estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura. No le quebraron ningún hueso, y como dice la escritura, mirarán al que han traspasado. En la sangre y el agua que fluyen del costado de Jesús vemos un símbolo de esperanza. El agua simboliza el espíritu. El agua que fluye del corazón de Jesús nos sanará, nos limpiará y nos energizará a todos. El cuerpo de Jesús estaba envuelto en lienzos y 75 libras, 34 kilos de especias. Si alguien hubiera robado el cuerpo, seguramente se habría llevado todo. Ningún ladrón había dejado los únicos elementos de valor. Jesús ciertamente no podía haberse quitado los lienzos por sí mismo, humanamente hablando. Sin embargo, los discípulos encontraron los lienzos de lino allí, pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las otras cosas. William Temple, ex arzobispo de Canterbury, señaló que el lenguaje utilizado es extraordinariamente vívido, tanto que ninguna inventiva podría concebirlo jamás, ni la más creativa de las imaginaciones sería capaz de fabricarlo. Con aquellas pruebas no es de extrañar que cuando los discípulos creyeron. En aquel punto nadie había visto todavía al Jesús resucitado. Sin embargo, la prueba del estado de la tumba y la ausencia del cuerpo de Jesús
fueron suficientes para convencerlos de la resurrección. Ellos habían creído que Jesús era el Mesías antes, pero esto era diferente. Ellos vivieron y creyeron que el poder de la energía de Dios había resucitado a Jesús de entre los muertos. Jesús estaba vivo otra vez. Era un sol inesperado y el invierno había terminado. La primavera había llegado. Cuando el Nuevo Testamento habla del amor de Dios, todo se centra en la cruz. Cuando el Nuevo Testamento habla de la energía y el poder y la fuerza de Dios, el centro es la resurrección. Pensamos con razón que el poder le pertenece a Dios, sin embargo olvidamos tan fácilmente que el poder de Dios también es de nosotros, los creyentes. El mismo poder y la misma energía que resucitó a Jesucristo de entre los muertos vive ahora en ti. Oremos juntos. Señor, gracias por tu extraordinario amor, porque estabas dispuesto a morir por mí. Gracias por tu resurrección y porque ese mismo poder ahora vive en mí. Te ruego que me llenes hoy de esa energía. Vamos a leer juntos 1 Samuel 29 desde el versículo 1. Todo el versículo 29. Los filisteos desconfían de David. Los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec e Israel acampó junto a la fuente que está en Jazreel. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista sus campañas de asiento de a 1000 hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquis. Y dijeron los príncipes de los filisteos: ¿qué hacen aquí los hebreos? Y Aquis respondió a los príncipes de los filisteos: ¿no es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años y no he hallado falta en él desde ese día que se pasó a mí hasta hoy? Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron: despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla, no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo. ¿Por qué? ¿Con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres? ¿No es este David de quien cantaban en las danzas diciendo: Saúl hirió a miles y David a sus 10,000? Y Aquis llamó a David y le dijo: vive Jehová, que tú has sido recto y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día en que viniste a mí hasta hoy. Mas a los ojos de los príncipes no agradas. Vuelve pues y vete en paz para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Y David respondió a Aquis: ¿qué he hecho? Que has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy, para que no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey. Y Aquis respondió a David y dijo: yo sé que tú eres bueno ante mis ojos, como un ángel de Dios, pero los príncipes de los filisteos me han dicho: no venga con nosotros a la batalla. Levántate pues de mañana, tú y los siervos de tu señor que han venido contigo, y levantándolos al amanecer, marchad. Y David de mañana, él y sus hombres se levantaron para irse y volver a la tierra de los filisteos, y los filisteos fueron a Jazreel. 1 Samuel 30. David derrota a los amalecitas. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag el tercer día, los de Amalec habían invadido al Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag, y habían prendido fuego, y les habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero nadie había dado muerte, sino que los habían llevado a seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el del Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el ephod. Y Abiatar acercó el ephod a David, y David consultó a Jehová diciendo: perseguiré a estos merodeadores, ¿los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde quedaron algunos. David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en él a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan y comió, y le dieron de beber agua. Le dijeron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas, y luego comió, y volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches.
Y le dijo David: ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio: yo soy su siervo, el siervo de una malecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo, pues hicimos una incursión en la parte del Negev, que es de los cereteos y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego en Siclag. Y le dijo David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él le dijo: júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en manos de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre sus camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas le habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían: este es el botín de David. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David y al pueblo con el que estaban. Y cuando David llegó a la gente, le saludó con paz. Entonces todos los malos perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: ¿por qué no fueron con nosotros? No les daremos el botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Y David dijo: no hagas eso, hermanos míos. De lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros, y quién nos escuchará en este caso, porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje, les tocará la parte igual. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Y cuando David llegó a Siclag, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo: he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Lo envió los que estaban en Betel, en Ramot del Negev de Jatir, y en Aroser, en Simón de Estemoa, en Racal, en las ciudades de Jerameel, en las ciudades de Ceneo, en Horma de Corazán, en Atac, en Hebrón, y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. La muerte de Saúl y de sus hijos. Los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Primera de Samuel 31. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán y a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo un gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me encarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella, y viendo el escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, justamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones, y los de Israel que eran del otro lado del valle y del otro lado de Jordán, viendo que Israel había hundido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Aconteció el siguiente día que, viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa, y les cortaron la cabeza y les despojaron de las armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y su pueblo, y pusieron sus armas en el templo de Astarot, y colgaron su cuerpo en un muro de Besán. Mas oyendo los de Jabes de Galaad esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda la noche, y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Betsán, y viendo a Jabes los quemaron allí, y tomaron sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes, y ayunaron 7 días. ¿Cómo la recibimos? ¿Alguna vez te has sentido agotado en un punto bajo sin saber cómo vas a ser capaz de asumir todos los problemas que enfrentas? Aquellos fueron tiempos terribles para el pueblo de Dios. David había alcanzado un punto bajo en su vida, tanto que estaba cerca de luchar con los filisteos en contra de Israel. Pero entonces hasta los filisteos decidieron que no lo querían. Él regresa y encuentra que los amalecitas habían capturado a sus esposas.
Los hijos y las hijas de sus hombres, el resultado de una explosiva mezcla de dolor e ira. Toda la compañía estaba angustiada por lo que había sucedido y los seguidores de David lo culparon amenazándolo con apedrearlo. En medio de todos sus problemas, David cobró ánimo y puso su confianza en el Señor su Dios. Este fue un momento decisivo en la vida de David. Aquellos que como David se han dirigido a Dios en su profunda angustia se han llenado de asombro repetidamente ante la rapidez con la que Él ha podido cambiar su suerte. Cuando los hombres regresaban de la batalla, algunos de sus hombres no querían compartir el botín con los que estaban demasiado exhaustos para luchar, pero David fue lo suficientemente sabio para saber que todos tenían un papel en desempeñar en la obra de Dios y respondió: no hagan eso. Aquellos que hacen el trabajo menos vistoso son tan importantes como aquellos que salen en los titulares de los periódicos. Al leer cómo muere Saúl y sus hijos, queda claro que un mundo brutal vivieron. Saúl le quita la vida para evitar que abusaran de él como hicieron con Sansón. Tuvo que significar mucho para David enfrentar tales peligros y barbarie para fortalecerse con confianza en el Señor su Dios. Sigue el ejemplo de David, pasa tu tiempo con Dios fortaleciéndote, siendo reenergizado y confiando en Él sinceramente, creyendo que Él está en ti por su espíritu, creyendo que puedes hacer todo lo que necesitas, hacerlo a través de Él. Señor, gracias porque ya sea que estemos en nuestro punto más bajo o enfrentemos grandes pruebas y desafíos o simplemente afrontemos las luchas ordinarias de la vida, todo podemos encontrar fuerza y energía en nuestro Señor Dios. Pipa añade: es tan bueno ver a Nicodemo de nuevo y la continuación de su historia. Su conversación original con Jesús en Juan 3 tuvo que tener un impacto enorme en él. Podría haber sido una conversación de una sola vez, pero aquí vemos recogiendo el cuerpo de Jesús después de haber comprado con gran costo 75 libras, o sea 34 kilos de mirra y aloes. Nunca sabes el impacto que puede tener una conversación con alguien. Amén. Recuerde que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Humbel de la iglesia HTB en Londres y la voz que le dio vida a este podcast es la de Surizada y González. Que Dios les bendiga.